Hola, no te quiero hacer perder mucho el tiempo, así que voy directa al grano. Si quieres escuchar el audiolibro completo, echa un vistazo al enlace en la descripción. Podrás disfrutar de una prueba totalmente gratuita que te dará acceso a un amplio catálogo de audiolibros. Pero espera, que hay más. Por si todavía tienes dudas, a continuación te dejo con un pequeño fragmento del audiolibro. Disfrútalo. Aquellos tres elementos se mezclaban de forma natural en los escombros que iba dejando la excavadora. Una simbiosis eterna si no fuera por la actuación del hombre. Su destino era reposar bajo tierra años y años, sin que nadie diera con ellos, caídos en el olvido. Lo cierto es que la historia no era un secreto, tan solo era necesario localizar el lugar con un propósito. Y ese era la construcción de la tercera pista del aeropuerto de El Prat de Llobregat, en el marco del llamado Plan Barcelona. La pista debía transcurrir paralela al mar y estaría situada entre las lagunas del Remolar y la Ricarda. Hacía tiempo que un monolito indicaba el lugar donde un caza Messerschmitt Bf-109 alemán se había estrellado, hundiéndose en el fango sin dejar rastro. El 7 de diciembre de 1940, Eduardo Laucirica Charlen emprendió un vuelo de exhibición con aquel flamante aparato. Realizó un picado y, tras perder el control del avión, se estrelló contra el terreno fangoso que en aquellos tiempos rodeaba el aeropuerto. Cuando el equipo de rescate llegó a las marismas, no encontró ni rastro del avión ni del piloto. 62 años después, ante la atenta mirada de un grupo de espectadores, el caza volvía a salir a la superficie, y nadie intuía lo que iba a revelar el amasijo de metal y cristales, los secretos y delitos que habían quedado impunes bajo el lodo. Los presentes miraban atónitos cómo el brazo de la excavadora perforaba el suelo para dejar al descubierto los restos que habían permanecido ocultos durante tanto tiempo. Y no eran pocos. La expectación que se había creado en el Prat era máxima. Ignacio Puente, el alcalde, se mantenía en primera línea, con un bigote poblado como el de una morsa y una gran barriga que le sobresalía del pantalón, ansioso por aparecer en las imágenes de los medios, que mal contados debían sumar una docena. Algo de por sí llamativo en un municipio en el que todas las noticias estaban relacionadas con el aeropuerto. En el lugar también se encontraban funcionarios del juzgado de guardia de El Prat, responsables de la recuperación y del traslado de los restos óseos. Algo apartados estaban los especialistas del Ejército del Aire, que evaluarían los restos del avión y darían parte de todo lo extraído. El comisario Alberto Serras, junto a 3 agentes, se encargaba de acordonar la zona y de evitar la presencia de curiosos. Y, por último, Óscar Laucirica, sobrino del piloto fallecido. Sebastián Acosta se frotaba las manos en un intento por mitigar el frío. Cuando el operario avisó del hallazgo, eran las 11 de la mañana, y llevaban ya 2 horas observando cómo la excavadora abría una zanja considerable. Vidal Bonet no pudo reprimir el gesto de acercarse para ver lo que la pala había desenterrado de la memoria del pasado. «¡Ojo, no te vayas a caer!» Vidal se giró cuando oyó la voz de Sebastián, que sonrió al ver a su amigo con la mirada perdida, consciente de que la excitación lo embargaba de tal manera que era incapaz de articular palabra. Se frotó la calva con la mano para proporcionar algo de calor a la despoblada zona. Alto y muy delgado, parecía que le faltara agilidad para moverse, aunque en su día había sido un gran jugador de baloncesto. La excavadora depositó en el suelo un gran montón de tierra y un amasijo de hierro oxidado. Los presentes miraron aquel objeto con el ceño fruncido, como si fuera parte de una nave extraterrestre. «¡Son restos del tren de aterrizaje!», dijo Vidal, incapaz de ocultar la emoción que le generaba la visión de aquella parte del caza nazi. «¿Cómo lo sabes?», preguntó Sebastián algo desconfiado. «¿Te recuerdo que soy responsable técnico del almacén del sector aéreo de El Prat?» «No, gracias, ya lo tengo presente». Extrajo un cigarro del paquete que llevaba en la chaqueta, lo prendió y dio una calada profunda. «Fumas demasiado». «Sí, eso también lo sé». Vidal negó con la cabeza. Se conocían desde el colegio, y siempre se había llevado bien con Sebastián, por eso no podía evitar preocuparse por su amigo. Oyó que unos pasos vacilantes se acercaban por detrás. Con tono dubitativo, Sebastián hizo la pregunta que estaba esperando formular desde bien temprano. «¿Es él?» «No, son restos del avión», le contestó Vidal. «Ah». Óscar Laucirica, el sobrino del que fuera piloto del caza, miraba la escena de forma expectante, pero también con una expresión que denotaba agotamiento. Una historia que se arrastra durante tanto tiempo en la familia y en una ciudad tan pequeña, al final se convierte en una losa de la que uno desea deshacerse para al fin apartarla del imaginario colectivo. Vidal vio que el sobrino volvía a unirse al grupo de personas que esperaban el momento tan ansiado en que los restos óseos de Eduardo Laucirica salieran a la luz.
La excavadora seguía inmersa en la tarea de arrancar los recuerdos que la Tierra había guardado con tanto celo. Las nubes parecían querer alinearse con el descubrimiento, y dieron una tregua a los presentes al permitir que el sol otoñal les calentara para mitigar la humedad de las marismas. Han pasado los años, pero la humedad sigue siendo el gran enemigo de El Prat, dijo Vidal en voz alta. Sebastián lo miró extrañado. A él la historia le importaba muy poco. Vidal, no vayas ahora a darme una clase, por favor. Deberías conocer mejor el lugar que te ha visto nacer y crecer. Negó con la cabeza. Decidió no decir nada. Sabía que empezaría una discusión sin tregua. A Vidal siempre le gustaba investigar y saber más. A Sebastián solo le interesaban los deportes. Y a eso se dedicaba, periodista deportivo. Pero un maldito resfriado de Carlos, el de sucesos, la baja de maternidad de Eva y el brazo roto en un accidente de coche de Gerard habían provocado que le tocara a él cubrir la noticia del caza nazi. Al cabo de una hora salieron a flote restos del motor y algunas balas de 7,92 milímetros. La excitación de los asistentes aumentaba por minutos. Sin embargo, no había ni rastro del piloto.